hospitales del Estado de México por la bacteria Klebsiella oxytoca. Nos acompaña a través de la línea telefónica el doctor Rodrigo García López, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM, para ahondar en este tema. Doctor, muy buenos días, gracias por la comunicación. Buenos días, saludos, Viri, y también a todo el auditorio. Muchas gracias, Juanjo, también por acá, tratando de entender este asunto que, por supuesto, escuchar sobre la muerte de 13 menores es una alerta en sí, y obviamente tras la declaratoria del Sistema Nacional de Salud en el país sobre la eliminación de algunos medicamentos, particularmente unas soluciones que se estaban utilizando en este hospital, hay alerta por si esto pudiera repercutir en otros puntos del país. ¿Qué es esta bacteria, doctor? Sí, bueno, lo más importante es entender que no se trata precisamente de una situación similar a la de COVID, ni mucho menos. Okay. Sí, estamos hablando de un brote, sí, pero muy localizado. Como decían, precisamente esto sucedió en 4 hospitales de Estado de México, 3 públicos, 1 privado. Con lo cual, si esto fuera un caso aislado, se esperaría que pudiera ser un tema de contaminación, porque esta bacteria es un patógeno que normalmente tenemos en el intestino, es decir, es parte de la microbiota, o lo que se le conoce muchas veces como la flora intestinal. Okay. Sin embargo, cuando se detecta en sangre, que fue el caso, y sobre todo en niños pequeñitos, sobre todo neonatos, la mayoría eran neonatos, que estaban siendo alimentados vía intravenosa, con pues para que se hagan una idea, es como cuando están chiquitos, muchas veces para que ganen peso se les puede suministrar alimento vía intravenosa. Ajá. El problema es que si eso llegara a estar contaminado, pues podría llegar la bacteria ahí, que cuando está en el intestino, pues normalmente la tenemos como comensal, es decir, es una bacteria oportunista, normalmente no nos va a causar una enfermedad, pero si llega a la sangre, pues sí es un problema. Cualquier patógeno que llegue a la sangre es un problema. Entonces, la peligrosidad es el lugar en el que se encuentra dentro de nuestro cuerpo. Exacto. También hay que entender que no es un patógeno que nos vayamos a contagiar unos a otros, ni siquiera la mayoría del personal hospitalario podría estar tan en riesgo. Sí es una bacteria resistente a los antibióticos, y eso es importante tocar el tema. Entonces, ¿cómo ocurrió que 13 niños al mismo tiempo la hayan padecido en sangre? Sí, sobre todo tratándose de distintos hospitales, lo que sospechan es que fue alguno de los insumos que se utiliza para la sonda. Entonces, finalmente, tendría que haber venido por ahí. Lo que ha hecho el gobierno, lo primero fue, pues, estudiar los casos, por supuesto. Estas bacterias hay que aislarlas, cultivarlas y confirmar que sean. Y como se trata del mismo tipo de bacteria, lo que ellos suponen es que tuviera que estar en los insumos. Entonces, lo que hicieron fue parar la producción y la distribución de estos insumos. ¿Qué es esta solución? ¿Es a través de un catéter? Sí, se pone a través de catéter, pero no parece que fuera directamente el catéter, sino más bien la solución con la que se alimenta. ¿El líquido? La solución en sí. ¿Es líquida esa solución? Se llama, sí, es alimentación parenteral. Okay. Oye, entonces eso provocó que, bueno, estos 13 niños que estaban en estos hospitales, al recibir esta dotación de la misma empresa, pues desafortunadamente perdieron la vida. Y se dice también que, bueno, las comorbilidades que pudieran haber tenido estos pequeños también desafortunadamente provocó que, pues, la muerte fuera más rápida. Sí, exacto. Lo que pasa es que ya de por sí a los niños que lamentablemente se les tiene que poner esto son niños que pues requieren alimentarse vía intravenosa. Entonces ya directamente la comorbilidad viene por ahí. Muchas veces son niños prematuros. Entonces ya de entrada pues la tienen difícil. Sí es lamentable, pero pues sí también hay que hacer entender a la población que es muy importante que se cuide de no administrar los antibióticos de manera, pues, sin regulación. Oye, pues esto que decías, prohibido, ¿no? Sí, claro. Está prohibido lo de los antibióticos, digo, ¿no? Sin regulación, sin...
Sí, efectivamente se supone que tendrían que los médicos, sobre todo, ser un poco más cautos a la hora de recetarlos. El problema es que actualmente se recetan por cualquier cosa y eso ha hecho que, pues precisamente por el mismo proceso evolutivo de las bacterias, se vayan seleccionando las más fuertes, porque matamos a las que sí son susceptibles a los antibióticos cuando no los necesitamos, claro. Y entonces vamos seleccionando a las más fuertes. Sí, y aparte estamos administrándonos todo el tiempo, ¿no? Y ya se hacen resistentes. Sí, sí. Oye, sí, es que se te cae un pedazo de uña y te dan antibiótico. Exacto. Sí, ese es parte del problema. La gente tendría que tratar de entender que cuando se enferma, normalmente no solamente tenemos bacterias en el ambiente, sino también a veces nos invaden virus. Por ejemplo, el virus de la COVID, el SARS-CoV-2, no es una bacteria y a ese virus no le hace nada, tampoco la influenza, no le hace nada el antibiótico. Entonces, cuando nos recetan, tenemos una gripa y nos recetan el antibiótico, muchas veces lo que estamos haciendo es seleccionar dentro de nosotros las bacterias más resistentes. Claro. Oye, doctor, esto que decías al inicio justo sobre el COVID es importantísimo. De pronto escuchamos que la Secretaría de Salud emitió una alerta y el miedo, y lo leía en redes sociales, de papás, mamás preocupados por sus pequeños que desafortunadamente han estado teniendo que ir a los hospitales, creció. No se trata de un evento así, eso que quede claro. Sí, eso es muy importante, mandar el mensaje correcto. Aquí, pues, para empezar, no se trata de como en el caso de COVID, que es un virus muy infeccioso porque se transmite de manera respiratoria. Aquí realmente tendría que ser un contacto muy directo y para que fuera un problema, como decía, tiene que, son bacterias oportunistas. Solamente cuando las condiciones correctas se dan y, por ejemplo, en infecciones nosocomiales, o sea, las que se adquieren en los hospitales, porque ahí también hay más, confluyen las bacterias resistentes. Es donde podrían llegarse a infectar. Una prima cercana, digamos, de esta bacteria, la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, también es muy común en hospitales, también pues por catéteres y ese tipo de cosas también puede llegar a transmitirse. Y como decías, desafortunadamente, nos acostumbramos al término comorbilidades también a propósito del COVID, hablando de adultos, pero aquí creo que queda clarísimo con lo que dices, si estos bebés estaban siendo auxiliados con alimento a través de solución, es porque pues desafortunadamente su condición física ya era prioritariamente atendible, ¿no? Sí, era delicada. Y pues sí, en general, también por supuesto, si a una persona adulta le pusieran directo a las venas la bacteria, pues por supuesto, es una cosa gravísima. Y sin tratar de justificar lo que sucedió en los hospitales, ¿no? Que por supuesto debió priorizarse la revisión. Sí, afortunadamente hay mecanismos que tiene el gobierno para cuando se detectan estas cosas. Estamos hablando de que el 28-29 fue cuando se detectaron los casos y ya para el 4 habían parado totalmente los suministros de esto. Perfecto. Doctor, supongo que ahí tiene que haber sanciones. Para la empresa, sí, ¿no? Tremenda, alguien tendrá que ser responsable. Seguro, claro. De entrada, la empresa, doctor. Pues aquí más bien habrá que ver dónde estuvo la contaminación. Todavía no, está en estudio el origen. Sí, se confirmó ya en 15 de los 20 casos la presencia de la bacteria y parece ser la misma. Es una bacteria resistente que en todos los casos parece estar relacionada. Entonces sí tendrían que ser los suministros hasta que no se dictamine, pues no se dirá quién tiene la responsabilidad. Doctor, pues muchas gracias, por supuesto, por la comunicación. ¿Querías otra duda? ¿Dónde ha sido ubicado esta madre? En Estado de México. Solo en el Estado de México. Por ahora sí. Bueno. Aunque hay que también hacer notar que este tipo de brotes lamentablemente suceden cada tanto por este tipo de contaminaciones. No es algo ajeno ni a este periodo ni a los gobiernos anteriores. Ha pasado y es mejorable todavía los sistemas de revisión y pues se tiene que sobre todo actuar rápido, que fue un poco el caso. Aunque es desafortunado hablar de 13 menores que perdieron la vida por lamentable, ¿no? Y sí, lo bueno es que ahorita ya lo frenaron, pero como dice, esas muertes pues sí, ya son gravísimas. Sin duda. Doctor, pues muchísimas gracias y obviamente toda esta explicación viene del trabajo que ustedes realizan desde el Instituto de Biotecnología, que está muy apegada a estos temas, ¿no? Sí, así es. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.